Muchísimas gracias por seguir con nosotros a esta hora de la tarde. Y bueno, mire, existe mucha preocupación de gremios, de sectores, de país, comunidades mismas por el tema de los bloqueos. Quiero compartir con ustedes, y según datos que tengo en este momento, que de alguna manera el sector de servicios de exportación estaba creciendo a un ritmo acelerado, siendo Guatemala el país líder en tercerización de servicios en la región, y ahora se ve pues afectado por los efectos que está causando precisamente el tema de los bloqueos en el país, porque hablamos principalmente, escuche bien esto, no se habla solo de un tema específico, se habla de turismo sostenible, turismo de salud y bienestar. Usted sabe bien que el turismo representa una de las principales fuentes de ingresos de divisas, y ahora pues se tiene un 100% de cancelaciones de reservas. El sector exportador pues ya está sufriendo pérdidas millonarias, por lo que se exige a través de este sector, y según lo que tenemos conocimiento, se agilice la mesa de diálogo de las entidades involucradas, que de hecho ya está en proceso, para que se dé una tregua para resolver la situación que ya por parte de los sectores de país se considera pues es grave. Para entablar este diálogo interesante, doy la bienvenida al señor Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPOR. Don Amador, muchísimas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado este acercamiento con Canal Antigua. Muchísimas gracias, Renato. Le agradezco el tiempo que nos presta para poder conversar sobre estos impactos y situaciones que se están dando por estas manifestaciones. Espero poder alumbrar un poco en los múltiples daños que hemos sufrido durante estos días. Y creo que será muy importante, será una lectura clara de lo que estamos experimentando como país. Bueno, a ver, vamos a hablar, ¿cuántas empresas realmente representan al sector exportador? En su mayoría creo que son pequeñas y medianas empresas. En este caso el impacto del cual se hace referencia, pues tras los bloqueos ha de ser significativo. Iniciamos esta conversación hablando acerca de esto. Las empresas que están agrupadas dentro de la Asociación Guatemalteca de Exportadores son 1.600 empresas, de las cuales aproximadamente un 80% responden a pequeñas y medianas empresas, y el resto son grandes empresas. Sin embargo, las empresas relacionadas a la actividad exportadora suman alrededor de 4.000, suponiendo que lo que representa AGEXPOR es una buena película de lo que podemos ver en la totalidad de empresas exportadoras. Hablaríamos de un universo en la actividad exportadora de alrededor de 4.000 empresas, de las cuales un porcentaje alto, un 70-80%, estamos hablando de pequeña y mediana empresa. Con distintas exportaciones al mundo entero, pero muy fuerte, sobre todo a Centroamérica, al Caribe, Estados Unidos, México y Europa, principalmente como los mercados de destino. ¿Qué tipo de productos son los que son más exportados por Guatemala y que ahora se ven vulnerados precisamente por el tema de los bloqueos en el país? ¿Qué me puede comentar acerca de esto? Durante la pandemia pudimos ver que se segmentaban en función de qué productos podían ser consumidos y cuáles no. Y entonces hubo muchos productos que siguieron caminando. Pero la magnitud de la crisis que estamos viviendo ahorita es que prácticamente toca a todos. Y tal vez los únicos que no toca tanto serán los que no estén en temporada, pero en general toca a todos. Y empiezo por uno de los más relevantes, que es vestuario y textiles. Vestuario y textiles, que tiene pues el monto mayor individualmente hablando, más de $1.000 millones, pues literalmente imposible de salir. Mucha de esta exportación también viaja hacia Nicaragua y Honduras para que ahí se haga una última transformación. Hay otras muchas que se producen localmente, y esas pues literalmente estamos con porcentajes altísimos de cierre. Citábamos en nuestro documento que incluso en términos de cierre estamos hablando que hay un 62% de las empresas que no están operando, así de sencillo, y las que están operando sin poder sacar el producto. Entonces pensaríamos que ahí estamos completamente cerrados. Productos agrícolas que todavía estamos en temporada, cerrados por completo, no hay nada que se esté enviando de producto agrícola, y ahí con el agravante de ser un producto no perecedero, un producto perecedero, el cual no hay chance de guardar inventario, el inventario es de días, y en 1, 2, 3, 4 días pues hay que salir de él. Igual, ahí tenemos un perjuicio tremendo. Flores, plantas, lo mismo, no se cortan, no se pueden enviar, pasa su momento, también las perdemos. Esas deben de viajar también en términos de tiempo, en periodos muy cortos de tiempo.
Turismo prácticamente cerrado, el país cerrado, vuelos cancelados, reservas canceladas, viajes terrestres cancelados, en fin, por donde lo querramos ver, no tenemos actividad turística desde hace días y seguramente muchas de las cancelaciones las vamos a sufrir en las siguientes semanas con pues, personas que preferirán cambiar sus planes y ir a un país donde no tengan la idea de que de repente se quedan atrapados en medio de manifestaciones. El sector manufacturero que va preferentemente hacia Centroamérica, ahí tenemos de todo tipo, alimentos y bebidas, tenemos manufacturas diversas, plásticos, cosméticos, igual, cerrados, las tasas de cierre de las empresas del 80-90% cerradas, y ya no solo es por el tema de que puedan o no llegar a las plantas, es que como no llega materia prima, exactamente el mismo problema, no hay manera de producir para aquellos que están sin la materia prima, combustibles que puedan estar escaseando o están más caros. En fin, le diría que esencialmente la importancia de la industria exportadora es amplia, se exporta en general a 140 países, se exportan más de 4,000 ítems distintos, emplean, en términos de empleo, superamos el 1,000,000 de empleos directos, que hoy pues están afectados. Hoy probablemente todavía los efectos principales lo estamos viendo sobre las empresas, ¿verdad? Directamente, pero muy corto plazo, y digo en cuestión de días, lo vamos a estar viendo. Según el escenario planteado, entonces quiere decir que podría afectarnos directamente en temas de relaciones comerciales con otros países. Completamente. Los pedidos no entregados tienen un límite para ser entregados y en el momento en que no son entregados empiezan incumplimientos. Los programas que se establecen con las empresas, sobre todo en países como Estados Unidos y Europa, implican compromisos de entrega en tiempo y calidad. En el momento en que no van llegando, claro, habrá alguna tolerancia inicial, pero luego de una tolerancia dirán, bueno, yo necesito este producto en los aparadores y sencillamente se compran a otra empresa en otro país que tenga la disposición de llegar. La reputación, siempre hemos dicho, ¿verdad?, se construye con el tiempo y desgraciadamente se vota con situaciones que se vuelven imposibles de manejar por parte de las empresas porque literalmente el volumen y amplitud de las manifestaciones no ha permitido siquiera poder anticipar nada. No hay caminos alternativos, no hay nada. Sencillamente estamos atrapados en nuestras oficinas, plantas o casas, dependiendo del caso, y literalmente sin poder trabajar y poder hacer una promesa a las empresas cuándo ese producto podrá llegar. No lo podemos ni siquiera anticipar. Hace un momento hacía referencia acerca del problema que se incrementó en el sector turístico. Específicamente, hablemos de las reservas y del impacto real que esto tiene para la industria sin chimeneas de Guatemala. Y en este caso, ¿considera que existen sectores más vulnerados que otros en este tema? Sin duda, Renato, como usted recordará, durante la pandemia, sin duda, el más afectado de todos los sectores fue el sector turismo. A la fecha, y ya cuántos años llevamos de terminar la pandemia, ya vamos sobre el tercer año después de la pandemia, el número de visitantes a Guatemala no ha recuperado el número del año 2019. Todavía no hemos logrado que la cantidad de personas que vienen a Guatemala supere el dato del año 2019. He ahí la sensibilidad. ¿Qué significa? Cantidades de hoteles, centros turísticos, tour operadores que cerraron, que no pudieron seguir operando. Y ahorita que pues la recuperación va encaminada, viene este golpe que realmente va a afectar a la totalidad otra vez del sector turístico. Probablemente los efectos ya los estamos viviendo, pero vamos a tener efecto en las reservas en el resto del año. Porque las personas a la hora de viajar pues siempre dirán, me voy a ir a un lugar donde pueda salir, andar y venir, y pues Guatemala en este momento y por las siguientes semanas y por las noticias que manejamos ya viene sufriendo algún grado de cancelación. Entonces, basado en esas circunstancias, el país y el sector turismo sin duda tiene uno de esos efectos rápidos, mientras que en el caso del lado de comercio, el comercio eventualmente al retomar las actividades rápidamente toma otra vez pues de alguna manera su ritmo de consumo y bueno, ahí vamos caminando. Pero ahora consideremos el aumento de precios que se ha dado en estos días. Igualmente eso tendrá un efecto posteriormente en el consumo respecto a precios que después recuperarlos cueste mucho y de alguna manera también tenga un efecto en una recesión, de un efecto si quieren inmediato o corto,
pero que tendría un efecto sobre la actividad económica de Guatemala. En el caso del sector agrícola, cuando uno empieza con las compras de los productos agrícolas, recuerde que estamos en temporada de lluvia, significa que ahorita hay producción de producto agrícola y mucho de ese producto no se compra, ya no se compra. Al no comprarse ya no se corta y al no cortarse se tendrá que tirar y las pérdidas empezarán en la cadena desde pequeños productores, muy pequeños, a medianos, a exportadores y al fin a la venta. En esa cadena quedan cantidad de pequeños productores que no podrán vender sus productos y ya vemos en las escenas de muchísimos lugares en Almolonga la cantidad de verdura desperdiciada que es pérdida para las personas que lo sembraron y que están perdiendo su temporada. Recordemos, como ya decía hace un momento, que la temporada de lluvia está en su momento pues, de cierre y eso hace que las producciones estén en su momento importante y tengamos este perjuicio. Tenemos noticias de otros sectores en otras partes del país que las empresas han cerrado ante la incapacidad de que el que han producido lo puedan vender y eso disminuye también en la cadena de valor a otros productores. En fin, es una crisis de una magnitud, diríamos, en los pocos días que lleva respecto a la pandemia, pero con mayor severidad que los primeros 12 días de la pandemia. Si tuviéramos que evaluar los costos de una y otra situación, diríamos que esto es mucho más severo que la pandemia del 2020. En este caso también hablamos de la pérdida en temas de insumos a las empresas que se ubican en el interior de nuestro país. Podríamos agregar esto adicional, ¿no? Por supuesto, porque esto es como un engranaje donde dependemos unos de otros. Claro. En el momento en que los productos no llegan a los distintos aparadores o la materia prima local que se producen o se vuelve en el interior del país a transformar o viceversa, la que viene del interior del país hacia la capital para ser transformada, detiene la actividad en todas sus ramas. Esto no daña solo a un grupo, esto daña la economía en su totalidad, la detiene. Y entonces en ese impacto, en ese primer impacto que estamos sufriendo, nosotros hemos hecho algunas estimaciones. Digamos, para estos días de impacto, nosotros estamos hablando de que en exportaciones estamos alrededor de 2.580 millones de quetzales que no han podido ser exportados. De esos 2.580 millones que no han podido ser exportados, hay una amplísima cantidad de esos productos, que son productos perecederos. Esos ya no se van a importar. Hay otro grupo de productos que se pueden todavía dejar en un inventario durante un tiempo antes de que la empresa que me compra acepte o mejor pide hace un pedido en otra empresa y otra vez me vuelvo a quedar con producto que ya no podré exportar. Pero si yo me voy en la cadena hacia atrás, ese producto necesita también materia prima para transformarse, para empacarse y esa pues no la están demandando. Entonces, este efecto de 2.580 millones de sector exportador, hay que multiplicarle todo lo que está detrás que no se va a poder, no se va a vender. Y al no poderse vender, será una pérdida para las empresas en toda su cadena. Eventualmente ese costo y pérdida será trasladado en precio y entonces estaremos llegando hacia efectos inflacionarios, por lo menos de corto plazo, en un periodo de tiempo pues que ya lo estamos viviendo en este momento, tal vez en el diario vivir, pero lo vamos a ver en otros productos y servicios. Entonces, de cualquier manera, es un momento demasiado severo para el país estar en esta situación, en esta incertidumbre por tantos días y ni siquiera tener cercana la posibilidad de una solución. Se han buscado soluciones directas de algunos corredores para poder transportar, pero infructuosos, totalmente infructuosos y totalmente impredecibles. No sabemos hacia dónde vamos en estos días y las opciones para las empresas, en algunos casos y sobre todo empezando por las más pequeñas y con menos capacidad, seguramente de cerrar, incluso en algunos casos, porque a pesar de que alguien pueda decir que en 10 días o 12 días no se puede, muchas empresas viven al límite. Y este tipo de efectos no los tienen considerados para poder ellos avanzar y decir, bueno, yo aguanto 12, 15, 20 días en este cierre y pues probablemente muchas de ellas cierren.
Hemos hablado realmente de muchos factores importantísimos en esta conversación y al inicio del programa habría hecho referencia acerca del turismo de salud y bienestar. Voy a retomar este tema porque pocas personas saben que existe un turismo relacionado específicamente a este movimiento, donde tenemos conocimiento que ya un buen porcentaje de extranjeros cancelaron su llegada a Guatemala y tenemos un 60% de locales que de alguna manera pues ya no van a seguir con estos trámites importantes relacionados a temas de salud. ¿Qué lectura le dan ustedes a este escenario también? Muy lamentable, Renato. La gran inmigración guatemalteca a los Estados Unidos y la prosperidad que han alcanzado en los Estados Unidos muchos de nuestros paisanos ha permitido que muchas veces cuando tienen que atenderse con servicios de salud, pues acuden a Guatemala como una alternativa, dado que es su país, y entonces integran muchas veces el esfuerzo de visitar al país junto con darse servicios de salud. Luego, ciudadanos de otras nacionalidades, pues también a través de la promoción que se hace del sector de turismo de salud para todos aquellos servicios médicos que tienen un costo mucho más alto en los países donde las personas viven, en este caso en Estados Unidos, pues tienen la posibilidad de venir a Guatemala y recibir una atención integral. Y esa atención integral implica ir desde el aeropuerto, hoteles, tours, el servicio médico que reciben. Entonces, en ese servicio hay una integración de distintos actores. Y esos actores, pues, todos ellos juntos han creado una industria muy importante. Se han construido hospitales, clínicas, que alojan este tipo de servicios y ya son porcentajes importantes de sus negocios el que estas personas vengan. Hemos tenido reportes de nuestra Comisión de Turismo de Salud de cancelaciones literalmente en el 100%, y además molestias para aquellas personas que ya estaban en el país en alguna intervención médica y que ahora pues estarán unos días más gastando en el país y con la necesidad de partir hacia su país de origen. Es una industria que incluye médicos, clínicas, enfermeras, dispositivos médicos de distinto tipo, importados y nacionales, servicios hoteleros, servicios de tour operador, y todo este conglomerado, que es un conglomerado relevante que ya alcanza cifras de venta de servicios cercanos a los $100 millones, pues literalmente pasan a cero. Y sobre todo el tema acá es las siguientes cancelaciones de las siguientes semanas, porque estas personas combinan mucho el turismo y la intervención médica, y si yo no me puedo mover ni siquiera del hotel al lugar donde tendré la intervención médica, pues prefiero posponerla o moverme a otro país. Colombia tiene una industria muy activa en esto, Costa Rica también, Panamá también, así que las personas pueden tener alternativas y en esas alternativas nosotros salimos perdiendo. Muy bien, hace un momento hablábamos acerca de los efectos que tenía en el sector agrícola, la información fue muy importante, pero vamos a ejemplificar un poquito la situación porque se habla mucho del tema del cardamomo. Es uno de los productos, por decirlo o expresarlo de alguna manera, más significativos en el tema de productos afectados por el tema que se está viviendo en nuestro país, o existen otros que son ícono de Guatemala y que de alguna manera generan un impacto interno y externo en temas de exportación. El caso del cardamomo es muy particular porque el cardamomo es producido en pequeñas parcelas o territorios. El cardamomo puede estar sosteniendo alrededor de 200,000 familias. Multipliquemos eso por 3, digamos, estaremos hablando de 600,000 personas o poco más que se representan pues una cantidad importante de la población, sobre todo en las áreas de Alta Verapaz, Quiché, Baja Verapaz y unas zonas de Izabal. Ese cultivo, al ser una fuente de sostenimiento para muchas de esas 600,000 personas o 200,000 familias, implica que en el momento en que yo no pueda sacar el producto tendré un perjuicio, dado que tengo la dificultad de poderlo entregar. En este momento el cardamomo no está en su momento de corte o temporada, por lo tanto todavía en ese sector no tendríamos la afectación de la magnitud que sí tenemos en otros. Entonces, en este momento el cardamomo
todavía no tiene los efectos más fuertes del mercado. Habrán otros productos que tienen mucho más efecto. Y por eso regreso al efecto que estaba comentando, por ejemplo, de verduras y vegetales. Ese es tremendamente fuerte. El cardamomo todavía, incluso ya cortado y beneficiado, tiene una posibilidad de almacenaje. Eso significa que todavía podría aguantar un poco para salir, mientras que la verdura y el vegetal no tienen alternativa. Esos, al ser cortados, su periodo de vida es cortísimo, y la necesidad y velocidad que requiere para llegar al mercado norteamericano es cuestión de días. Para que el tiempo que tengan en el supermercado para ser vendido sea el más largo posible, pero todo eso medido en términos de días, y eso incluye el transporte. Entonces, de alguna forma, ese tipo de temas afectan mucho más, y es ahí donde tenemos las afectaciones principales, sobre todo ahí es donde las tenemos. Y de ahí además, volvemos al mismo ejemplo del cardamomo. Las verduras y vegetales de Guatemala son producidas por una infinidad de pequeños productores, los cuales se organizan para mejorar su calidad y su rendimiento. Y luego ya con esa calidad y rendimiento venden al exportador para que el exportador saque del país. Esa cadena se rompe en este momento. Casos como el de El Salvador están ya acusando un déficit, una escasez, mejor dicho, de verduras, vegetales que solo vienen desde Guatemala. En el caso de frutas, una historia similar, una vez cortadas, pues ya no tienen un periodo de vida tan largo, y tenemos otra vez que volver a pensar en eso. Entonces, es mucho el efecto perecedero. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto va a durar esto? Pues ese es el problema, ¿verdad? Claro. Uno puede decir, me puedo aguantar una semana y cortarlo, y otra no. Y ahí es donde empiezan un poco las dificultades. Y en el tema de acuicultura, por ejemplo, ¿cómo se ve este escenario? La acuicultura es de producción continua. Eso supone que prácticamente se produce todo el año. La gran dificultad que se está teniendo es el alimento. Al no llegar el alimento a las plantas productoras, mucho de la larva de camarón o la tilapia fallecerá sin poder alimentarse. Entonces, la dificultad de conseguir el alimento para esos, pues tenemos reportes de distintas plantas que ya ayer tenían ya solo 2 días de alimento. Eso significa que para mañana viernes, al terminar el día, el sábado, no tienen que darles de comer. Y entonces empezará a morirse y romperán el ciclo de desarrollo de las larvas. Y en ese caso, pues tendremos también una disminución de la oferta en camarón y tilapia. Y la tilapia, recordemos que ya forma parte importante de la dieta del guatemalteco en grandes cantidades, es un importante proveedor de proteína. Y sin duda, pues tendremos también en la tilapia una disminución de su producción derivado de ese problema. Entonces, la acuicultura y pesca sí tienen, de alguna manera, una posibilidad de estar más tiempo produciéndose todo el año, pero la dificultad del alimento es el problema. Pero viene un segundo problema. Las piscinas se llenan, se sacrifican los animales para poderlos vender, se trabajan, se procesan, pero otra vez lo mismo. ¿Qué hago con ellos para poderlos salir y vender? Los ciclos productivos son dinámicos y permanentes. En el momento en que yo no logro salir adelante con mi producto y me dejan atrapado, pues vuelvo al mismo problema. No lo puedo acumular ni guardar por mucho tiempo. Dentro de su expertise y abordando cada uno de los temas, ¿considera que Guatemala enfrentará muy pronto problemas de inflación? De alguna manera, Renato, los empezamos a vivir durante el año pasado por efectos externos, principalmente externos. Claro. Distintos productos como el petróleo y demás que han sido encarecidos, algunos productos alimenticios de importación básicos, como puede ser el maíz, ya habían generado en el Guatemala un efecto inflacionario que fue relativamente controlado a mediados de este año. Un evento como estos puede levantar, y ya levantó, por lo menos en la compra diaria, en el producto básico, ya levantó el precio. En la medida que se prolongue, estos precios subirán, y luego empezarán a desaparecer pequeños productores o empresas que antes lo proveían, y disminuirá la oferta. Y al disminuir la oferta, pues empezaremos a encontrar, obviamente,
un aumento de precios. Tendremos empresas que han tenido que absorber costos. Y pongamos un ejemplo, el boquete de Villanueva, que ahí continúa, que ya venía siendo un problema para las empresas para poder entrar y salir de la ciudad de Guatemala hacia el sur, ya generaba costos adicionales en la operación. Esto adicional va a generar más costos. La posibilidad de aumento de precios está más que cercana. Esperaríamos que no sea necesario y se dé esta situación, pero pensemos que las circunstancias que se están dando son extraordinarias y con situaciones como estas podríamos pensar que podría haber un brote inflacionario. Es interesante entender lo que está ocurriendo, especialmente que nuestro público pueda contextualizar pues este diálogo tan interesante que estamos teniendo con ustedes como Agexport, y que de alguna manera también nos lleva a pensar en un momento determinado que el conflicto existente de país podría derivar en pérdida de empleos. Eventualmente, Renato, y eventualmente le diría que es muy pronto, porque una producción que yo no puedo desarrollar, un salario que tengo que pagar y no puedo vender, implicará probablemente una disminución en algunas industrias o una buena cantidad de industrias que no van a poder pues, mantener las plantillas de personal que venían manejando. Confío mucho pues, en la responsabilidad y el esfuerzo que todas las empresas hacen, pero es muy difícil pensar que un efecto económico no afecte al sector laboral. Eventualmente lo va a afectar, y cuando digo eventualmente es tan pronto como la semana próxima. Empresas que están sin operar por semanas, que tendrán limitaciones en su flujo de efectivo. Usted llegará a fechas de pago de préstamos que no va a poder honrar. Usted llegará a fechas de pago de salarios en los que no tendrá cash para poderlo cubrir, o si lo cubre, también tiene que pensar que si la actividad sigue detenida, tendrá lógica que yo mantenga mi empresa abierta o con la misma plantilla y tal vez tenga que disminuir inicialmente la producción. Francamente, pues las decisiones son obvias, desgraciadamente duras, pero obvias. Es probable que sí tengamos un efecto en el empleo. Y ya estamos teniendo un efecto en términos de empresas pequeñas que no aguantan estos cierres porque son empresas que viven muy cercanas al límite. Y no podemos pensar que esto se alargue muchos días más. Hemos estado hablando de una solución que dure horas, no días, y estamos por terminar la semana. La semana anterior fue irregular, completamente irregular. Y esta pues ha sido tremendamente irregular y tremendamente difícil de poder operar. Ya mencioné la cantidad de empresas cerradas y todas esas personas que no pueden llegar a sus centros de trabajo, no porque no quieran, sino porque pues, no hay un medio para poder alcanzar esos puntos. Entonces creo que el efecto tenemos que considerarlo como país todos, que todos perdemos, aquí nadie gana, y que nuestro país tiene que encontrar formas distintas de resolver sus diferencias y no afectar la actividad económica, que es la que hace que pues todos tengamos la posibilidad de llevar pan a la casa y de poder sostenernos, y que pues, aumente. Quiero cerrar esta conversación que da mucha tela que cortar realmente. De alguna manera se ha solicitado, se agilice una mesa de diálogo que ya se está entablando. ¿Considera que hay demasiada burocracia, creo yo, o una debilidad institucional para no solventar estos procesos de la sociedad guatemalteca? Pienso que dejamos que la situación empeorara. Pienso que las partes en disputa dejaron llegar el problema a límites insostenidos. Pienso que la falta de diálogo directo y la confianza permitieron que el problema llegara al nivel en el que estamos ahora y las medidas de hecho se hicieran realidad. Vemos inflexibilidad de las partes en llegar a un acuerdo. Cada quien trata de establecer una posición de fuerza para poder negociar con más dureza o menos dureza. Como institución,
Creemos en el derecho a la manifestación, es completamente un derecho que todos los guatemaltecos tenemos. Pero cuando de esta manera dañamos la actividad económica, que es la que sostiene a un país, primero nos preocupa esta y muchas otras que puedan venir en el futuro, porque se vuelva un mecanismo de presión para que suceda una situación o suceda otra. Entonces, pienso que lo primero que debe restablecerse es la confianza entre todo el país, y que de alguna manera este tipo de temas ya quedó claro, el reclamo, cuál es lo que se requiere, qué es lo que se pide. El gobierno central lo conoce, sabe la posición de fuerza y la dificultad en que nos pusieron a todos los empresarios, y ahora toca resolver. Ahora toca tomar decisiones. Ahora toca llegar a una tregua, y dentro de esa tregua que permita que restablezcamos la actividad económica, se resuelva el asunto político electoral que está en discusión. Tenemos la necesidad de encontrar esas vías de solución, y nosotros desde nuestro foro, de nuestra asociación, y representando a los más de 1.600 empresarios exportadores, requerimos que esa mesa de diálogo gane en confianza, pero también que acelere en decisión. Confiamos en que la intermediación de OEA es válida y con muy buena reputación, pero requiere más velocidad, y requiere que esas partes en disputa puedan sentarse y puedan llegar a una decisión en medio de una tregua, y esa tregua debe ser para poder restablecer la actividad económica. Si no, estamos propensos a pagar una factura que como sociedad no deberíamos de pagar. Las consecuencias serían muy graves. Así que quiero agradecerle su valioso tiempo con Canal Antigua por haber resuelto nuestras principales interrogantes acerca del tema. Señor Carballido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Renato, le agradezco y les agradezco por la cobertura. Muchísimas gracias, esperemos que el mensaje llegue. Muy bien, nosotros damos continuidad a este proceso informativo. El señor Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPOR, estuvo con nosotros para resolver precisamente las mayores dudas que tenemos la mayoría de guatemaltecos y el impacto que los bloqueos ya están generando en varios sectores de Guatemala. Vamos a hacer un